Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nuevo capítulo de Lo que fuimos y no somos con el maestro José Ajenjo desde sus estupendos talleres aquí en Mansilla de las Mulas. Estamos repasando aquellos oficios antiguos, muchos de ellos ya desgraciadamente desaparecidos. Si el otro día hablábamos del sembrador, hoy vamos a hablar de el constructor del tapial, un hombre que de por sí debía de ser bastante fuerte. Bueno, sí, el trabajo lo requería. Tenían que ser gente que tuvieran fuerza física, sobre todo por lo que tenían que mover, el peso que tenían que mover al hacer las hiladas o las hileras de tierra que había que preparar en el Adviento para poder realizar el tapial cuando el barro ya estuviera fermentado y a punto. ¿Quién era entonces el constructor del tapial y qué era lo que hacía? Bueno, pues si vamos dentro del gremio o grupo de albañilería, lo que hoy podría hacer un albañil, no exactamente, pues eran personas preparadas que tenían que recoger después de la vendimia, una vez finalizados los trabajos de la recolección, pues se preparaban las tierras que tenían que ser un poco silíceas, se amontonaban en parvas y se iban dejando a las aguas del invierno, para que éstas, cuando llegara marzo o abril, estuvieran preparadas, un poco fermentadas, para poderlo después disponer en las hiladas de tapia o tapial que tenían que hacer para construir sus viviendas. Esto es anterior al adobe. Bueno, se cree, porque el adobe se emplea también en Egipto, se emplea incluso el adobe en los zigurat, pero creemos, hay historiadores que creen que el tapial se utiliza anteriormente, puesto que sirvió también para cercas, cosa que las cercas no se hacían con adobe, sino se hacían con empalizadas o con parte de tapial o tierra amontonada con costana. ¿Hoy por hoy se sigue usando las tapias? No, se construyó mucho de tapial para hacer las bardas y sobre todo los cerramientos de corrales de ganado, de encierro de ganado, sobre todo en los que se construía para encerrar el ganado vino. Ajá. Pero también hay muchas casas que todavía tienen el testigo de la construcción de tapial, incluso con 2 y 3 plantas. ¿Guardan bien la temperatura? Pues sí, había que tener en cuenta, la construcción era muy, muy estudiada, tenían que hacer un zuncho de puntido que se llamaba, de cantos aproximadamente de 30 a 40 centímetros de altura de base. Estos cantos a veces se iban rejuntados con cal o barro, y después, cuando ya estaba el cimiento bien preparado, pues la forma de hacer el buen tapial era preparar las costanas, que eran cada lado unas pinas de negrillo, unos clavos de bellota, y se iban poniendo a una distancia aproximadamente 50-60 centímetros según el grueso que querían hacer la pared, y así se traía el barro no muy mojado, y mozos bien fornidos tenían que ir echando la tierra y prensarla. Así se prensaba la primera planta, o la primera, pudiéramos decir, la primera hilada de tapial. Una vez que se realizaba esa parte, que se dejaba secar no mucho, se subían las costanas a la parte de arriba, y la misma operación así hasta llegar a la altura deseada del veral o de las veras. ¿Y cuál era la velocidad de construcción? Bueno, pues era muy lenta, puesto que había que traer la tierra, había que traerla en carros o carretas, había que primero cargarla en el lugar de la barrera donde estaba amontonado la tierra. Después había que traerla, y con cestas o serones, no había material plástico como ahora, pues con cestos o terreros, de estos cestos terreros, había que subirlo, ir echándolo y prensando. Y luego, pues claro, había que ir preparando otra carrada, porque el carro podía traer para un tapial que eran de aproximadamente 2 metros, no más, por 1 de altura. Y luego, cuando este barro, esta tierra mezclada estaba dentro de las costanas de los laterales, había que prensarlo bien y ir por otro viaje. Era lento. Para hacer una casa, pues se pasaban a lo mejor toda una primavera o primavera y parte del verano llevando la tierra. Aquí, ¿qué tenemos delante, maestro? Pues romano, ni más ni menos. Un tapial que yo he podido conseguir. Esto es de la época romana. Está hecho con ladrillo machacado, canto rodado y con cal apagada, que esto después sirvió para hacer los pavimentos o los pisos de las grandes mansiones o de las fincas rústicas de los romanos, que por debajo estaba tan bien preparado que por los laterales y por debajo podría ir el caldarium, que era el que calentaba toda la vivienda. Bueno, noble oficio también, antiquísimo, qué buen material.
Gracias a él, pues el hombre ha ido evolucionando, ¿verdad? Pues sí, después ya se dejó de hacer el tapial por el trabajo pesado y se fue acoplando el adobe, y el adobe pues persiste hasta nuestros días. El tapial era, el inconveniente que tenía el tapial era que después de, una vez ya seco la tierra esta que se adosaba en la pared, pues era muy difícil de manejar porque era un muro infranqueable. Por eso se cogió y se hizo el adobe, era más práctico para las aberturas, las ventanas, las puertas, era mucho más práctico el adobe que el tapial. Uno de los materiales que forma parte del paisaje rural de toda nuestra provincia.